Episodio 1. La cruz que fue desenterrada con gemidos. Nadie entendió por qué el suelo del viejo monasterio temblaba cada madrugada a las 3:33. No era un temblor común. Era como si algo, o alguien, debajo de las piedras suplicara salir. Con lamentos que parecían suspiros. El padre Elías fue el primero en escucharlo. Y también el primero en desobedecer. Contra toda instrucción. Se quedó despierto una noche. En completo silencio. Con los oídos pegados al altar de piedra. Lo que oyó no fue rezos. Ni voces del infierno. Fue un gemido. Humano. Doloroso. Pero al mismo tiempo. Deliciosamente celestial. A la mañana siguiente. Elías reunió a 3 monjes más y, con palas, picos y oraciones a media lengua, comenzaron a excavar justo bajo el altar mayor. No tardaron ni una hora en encontrarla. Una cruz. De madera ennegrecida. Cubierta de cenizas. Tierra y algo que parecía cera derretida, pero estaba tibia. No toquen nada, susurró Elías. Pero demasiado tarde. El novicio Simón ya la había rozado. Cayó de rodillas. Gritó. No de miedo. No de dolor. Gritó como si un gozo absoluto le atravesara el pecho. Como si el cielo entero lo estuviera poseyendo desde dentro. Lloraba. Reía. Gemía. Y luego, se desmayó. Durante los días siguientes. La cruz fue escondida. Nadie se atrevía a mirarla más de unos segundos. Los pocos que lo hacían sentían un calor que les subía por el cuello. Un temblor en las manos. Y un deseo inexplicable de arrodillarse. Simón, al despertar, no recordaba nada. Solo dijo, vi a un hombre crucificado, pero no sufría. Sonreía. Lloraba. Y su sangre era dulce. La noticia llegó al obispado en menos de una semana. Ordenaron sellar el monasterio. Silenciar a los monjes. Enterrar la cruz de nuevo. Pero era tarde. Un rumor se desató en la aldea. La cruz donde los santos lloraban de placer ha vuelto. Y algunos aseguraban que, si te acercabas al monasterio en la madrugada, podías oír los gemidos otra vez. No de dolor. De algo más profundo. Más temido. De una revelación que no nació para ser escuchada por oídos humanos. Pero que ya había sido tocada. Y los que la tocaron, ya no podían rezar igual. Episodio 2. El primer santo que no pudo contener el placer. La historia fue enterrada como se entierran los pecados incómodos, bajo capas de silencio, ceniza y miedo. Pero no todas las reliquias desaparecen. Algunas duermen, esperando que alguien las desentierre, y que alguien recuerde. Año 391. Desierto de Siria. San Aureliano no fue un santo como los demás. No predicaba con gritos, ni imponía penitencias. Se decía que bastaba con estar cerca de él para sentir una paz tan profunda que las personas lloraban sin entender por qué. Pero hubo un día en que el llanto de Aureliano no fue por compasión. Fue por algo mucho más temido. Algo que, según él, descendió del cielo, y entró por su cuerpo como fuego. El joven escriba que lo acompañaba narró en secreto lo que ocurrió en la cueva donde el santo pasaba sus noches de meditación. Años después, ese texto fue tachado de herético. Pero un fragmento sobrevivió. El santo cayó de rodillas frente a la cruz. Y no recitó salmos, sino que gritó. No por dolor, sino por un deleite divino que lo traspasó como relámpago. Su túnica se humedeció de lágrimas. Su boca decía el nombre de Dios como quien alcanza el cielo con el cuerpo. La cruz que Aureliano llevaba colgada no era común. Decía haberla encontrado en una gruta mientras huía de los romanos. Estaba envuelta en sangre seca y olía a incienso, pero cuando la besó por primera vez, su cuerpo entero tembló. Desde aquel día, ya no podía rezar sin tocarla. Dormía abrazado a ella. Se confesaba frente a ella. Y cada vez que lo hacía, su rostro mostraba algo que escandalizó incluso a sus discípulos: placer. No lujuria. Placer sagrado. Una comunión de cuerpo y alma tan intensa que quienes lo veían, caían también de rodillas. Cuando murió, su cuerpo fue encontrado con una expresión estática. Sus labios entreabiertos. Su espalda arqueada. Y la cruz entre sus manos. Como si la hubiera abrazado en su último suspiro. El Vaticano jamás lo canonizó oficialmente. Su nombre fue borrado de los registros. Pero hay una celda sellada en los archivos secretos donde aún reposa su cruz. Cubierta con 7 paños y vigilada por oraciones que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Dicen que una vez al año, tiembla. Y que si un sacerdote la sostiene sin fe pura, llora sangre. Pero si su alma está limpia, llora de placer. Y en lo más profundo del archivo, hay una inscripción grabada con fuego. El primero que lloró de placer, no fue Adán. Fue un santo. Episodio 3. El convento donde las monjas gemían al rezar. Al principio, pensaron que eran visiones. Luego, que eran ataques de histeria colectiva.
Pero nada de lo que ocurrió en el convento de Santa Rebeca podía explicarse con medicina, ni con teología. Todo comenzó cuando llegó un paquete sin remitente. Una caja de madera con un pequeño crucifijo cubierto de tela roja. No había carta, ni bendición. Solo un olor intenso a incienso y una nota escrita con caligrafía temblorosa. No es una cruz. Es una llave. No la usen, si no están dispuestas a sentir a Dios. La Madre Superiora. Sor Ágata. Sintió una punzada en el pecho al leerla. Pero en lugar de desecharla, colocó la cruz en la capilla interna. Las monjas comenzaron a rezar allí. Una por una. Las primeras noches fueron silenciosas. Hasta que llegó Sor Teresa. Tenía 23 años. Era fervorosa. Devota. Virgen de cuerpo y alma. Cuando se arrodilló frente a la cruz, algo ocurrió. Nadie lo vio, pero todos lo oyeron. Un suspiro. Luego un sollozo. Y después, un gemido. No era un grito de dolor. Era suave, profundo, cargado de algo prohibido y puro al mismo tiempo. Sor Teresa salió temblando, con las mejillas enrojecidas y los ojos húmedos. Cuando le preguntaron qué había sentido, solo pudo decir: Él me tocó sin tocarme, como si orar fuera amar, como si mi alma se abriera. Las demás no tardaron en seguirla. En menos de una semana, cada monja que rezaba ante la cruz salía con la piel erizada y el corazón palpitante. Algunas lloraban, otras reían. Varias confesaban haber sentido una presencia que entraba por el pecho y les acariciaba el alma. Sor Lucía cayó desmayada. Al despertar, dijo haber escuchado una voz masculina dentro de sí que le susurraba salmos en un tono estático. Los rezos comenzaron a transformarse. Ya no eran letanías monótonas. Eran suspiros entrecortados. Frases dichas con los ojos cerrados y las manos apretadas entre los muslos. El convento entero parecía latir al ritmo de una devoción nueva, una devoción que no venía del cielo, sino de lo más íntimo del espíritu. Cuando el obispo fue enviado a investigar, encontró la capilla vacía y la cruz aún tibia. Preguntó si era brujería, pero la Madre Superiora respondió con voz quebrada: ¿Brujería? No, esto es amor. El amor que arde, que consume, que nos deja sin palabras, y solo gemidos. Esa noche, el convento fue clausurado. Las monjas fueron trasladadas. Algunas jamás volvieron a hablar. Otras comenzaron a escribir oraciones nuevas, cargadas de pasión sagrada y lágrimas dulces. Pero nadie supo dónde fue escondida la cruz. Solo que, desde entonces, hay una regla secreta entre algunas órdenes femeninas. Si lloras al rezar, no huyas. Tal vez él está respondiendo. Episodio 4. La oración que solo podía recitarse desnudo. No fue una herejía. Fue una revelación. O eso juró el padre Marcelo, segundos antes de ser expulsado del seminario. Él decía que no había descubierto una nueva forma de orar, sino la forma más antigua, la que Adán practicó antes de vestirse de vergüenza. Una plegaria sin ropajes, sin muros, sin miedo. Una oración desnuda, ante una cruz que no juzgaba, sino que ardía. Todo comenzó en una noche de vigilia. Marcelo estaba solo en la pequeña ermita de San Gabriel. Frente a él, la cruz que había recibido como don silencioso por parte de un ermitaño que nunca volvió a aparecer. Una cruz ennegrecida, con marcas de uñas en su base y un leve aroma a mirra quemada. Él rezaba como siempre, con la sotana bien ajustada, con el rosario en la mano, con la mente ausente, hasta que lo sintió. Un calor, en la espalda, en el pecho, en las manos, y una voz, no con palabras, sino con fuego, le susurró al alma: quítatelo todo. Solo así escucharás. Marcelo resistió, al principio, pero el fuego aumentó. No era físico, era interior, como si algo dentro de él, algo antiguo y santo, quisiera salir de su cuerpo. Pero no podía hacerlo entre capas de tela y normas humanas. Entonces lo hizo. Se desnudó, entero, y se arrodilló frente a la cruz. No dijo un solo salmo. No repitió ningún versículo. Solo cerró los ojos y abrió el alma. Y ocurrió. Un estremecimiento lo recorrió. Su pecho se arqueó hacia adelante. Y sin darse cuenta, estaba llorando, gimiendo, orando no con palabras, sino con suspiros. Sentí que Dios no me estaba mirando, me estaba tocando el alma, como si cada parte de mí fuera digna, no de juicio, sino de ternura. Cuando recuperó el aliento, escribió lo que sintió en un pequeño cuaderno. La oración desnuda no es vulgar. Es verdad, porque así fuimos creados, sin miedo, sin ropa, solo fe. Al día siguiente, confesó su experiencia en el seminario, y fue expulsado esa misma tarde. Dijeron que estaba blasfemando.
que confundía lo místico con lo carnal. Pero él solo respondió: «Entonces expliquen esto». Y dejó el crucifijo sobre la mesa del decano. Estaba caliente. Y cuando una de las secretarias lo tocó por accidente, soltó una lágrima sin razón aparente. Desde entonces, el padre Marcelo viaja por monasterios ocultos, buscando a aquellos que se atreven a rezar como él, sin sotana, sin vergüenza, solo con alma abierta y piel sin escudos. Y la cruz lo sigue. Dicen que donde reposa, la oración no se escucha con palabras, sino con suspiros, y que quien se atreve a rezar frente a ella desnudo, ya no puede volver a orar vestido. Episodio 5, el ángel que pidió tocar la cruz, y lloró. Hay dibujos que deberían ser quemados. Y niños que, por más inocentes que parezcan, dicen verdades que no pertenecen a esta tierra. El padre Damián jamás había temido un exorcismo. En sus 30 años de servicio, vio demonios disfrazados de santos y santos que ocultaban demonios. Pero nunca, jamás, había escuchado a un niño de 8 años decirle, con los ojos vidriosos: «Padre, hay un ángel que me visita cada noche. No habla, solo llora frente a una cruz». Aquella frase marcó el principio del fin. El niño, llamado Matías, no tenía historial clínico ni traumas conocidos, pero empezó a dibujar cosas que ni un teólogo podría explicar: alas cubiertas de ceniza, una cruz humeante, y ojos dorados que derramaban lágrimas sobre tierra seca. La cruz aparecía siempre en el centro, nunca colgaba de una iglesia, siempre reposaba en el suelo, rodeada de gemidos dibujados con lápiz rojo. Cuando el padre Damián mostró los dibujos al obispado, le pidieron destruirlos, pero esa misma noche, Matías dibujó uno nuevo, y lo dejó sobre el altar. El dibujo era distinto. El ángel ya no lloraba solo, tocaba la cruz, y bajo él, una frase escrita con tinta roja, que nadie recordaba haberle enseñado: «El que fue creado sin pecado, también desea sentir». El sacerdote tembló. Matías fue llevado a una capilla privada para una serie de oraciones de limpieza espiritual. ¿Estaba tranquilo? Demasiado. Cuando le preguntaron si sabía quién era ese ángel, respondió: «No tiene nombre, solo dolor y deseo». ¿Deseo de qué?, preguntó el padre. De tocar la cruz como lo hacen los hombres, de llorar como los santos, pero con placer. Aquel día, durante la oración, la vela del altar se apagó sola, y del techo cayó una pluma, blanca, inmaculada, pero al tocar el suelo, se volvió gris. Esa noche, Matías desapareció de su habitación. La ventana estaba cerrada. La puerta, con llave, solo dejó una última hoja en su cama. «Ya no soy niño. Fui llevado donde el ángel reza». Él tocó la cruz, y por primera vez, un ser sin carne lloró de placer. El convento fue clausurado. El sacerdote trasladado. Nadie volvió a hablar de Matías. Pero los dibujos aún existen, guardados en una caja sellada bajo tierra. Y una nota que los acompaña dice: «Si ves a un niño dibujar alas tristes, no le quites los lápices. Tal vez fue elegido para ver lo que nosotros no debemos tocar». Episodio 6, la misa donde los cuerpos levitaban en éxtasis. No había cámaras. No había testigos oficiales. Solo un altar, y 22 fieles que nunca volvieron a hablar de lo que sintieron. La misa fue anunciada como privada. A las 4 a.m. en una ermita olvidada entre montañas. Invitación personal. Nada de teléfonos. Nada de grabadoras. Solo silencio, ayuno y fe desnuda. El sacerdote que la oficiaría era un hombre del que no se conocía rostro. Le llamaban el ministro del gozo silente. Y llevaba una túnica sin símbolos, sin nombre, solo una cruz colgando al revés, que no era satánica, sino ancestral. Los asistentes fueron conducidos en la oscuridad. Entraron sin zapatos. Se les pidió dejar atrás sus miedos y todo lo que tuvieran encima, incluso la ropa interior. No por profanación, por humildad ante lo que iban a presenciar. En el centro del altar, cubierta por un velo blanco, estaba ella, la cruz. No una imitación, no una figura litúrgica. Era la cruz verdadera, la que ardía sin fuego, la que lloraba sin agua, y la que provocaba un tipo de éxtasis que ninguna doctrina se atrevía a nombrar. El rito comenzó sin palabras. El sacerdote solo alzó las manos y descubrió la cruz. El aire cambió, pesado, pero dulce. Los cuerpos comenzaron a temblar. Primero fueron los dedos, luego las rodillas. Después, los pechos se alzaban con una respiración que parecía más un clímax que una plegaria. Una mujer gritó, un grito profundo, largo, de algo que se liberaba desde el alma. Y entonces, flotó. Su cuerpo se elevó unos centímetros sobre el suelo. Sin cuerdas, sin trucos. Los demás la miraron.
Pero en lugar de horror, sus ojos se llenaron de lágrimas. Uno a uno, empezaron a elevarse también. No volaban, levitaban en éxtasis, como si fueran sostenidos por una presencia que no venía del cielo, sino de lo más íntimo del espíritu humano. El sacerdote no dijo sermón, solo susurró: no busquen el reino arriba. Está aquí, donde el cuerpo tiembla, donde el alma se rinde, donde el placer no es carnal, sino divino. La cruz, en ese instante, comenzó a brillar. Una luz roja, palpitante, como si tuviera corazón. Y por un segundo eterno, todos los que estaban allí lloraron. No por culpa, sino por haber tocado algo más profundo que la fe. El placer sagrado. Nadie salió igual. Varios abandonaron sus vidas religiosas. Otros murieron poco después, sonriendo. Pero uno grabó lo que ocurrió, contra todas las reglas. Escondió una microcámara entre sus ropas. Ese vídeo nunca fue publicado, pero fue filtrado. Y desde entonces, se repite un fenómeno. Cada vez que alguien lo ve, su cuerpo tiembla, su voz gime, y su alma recuerda lo que no debería saber. Episodio 7, el Papa que besó la cruz en la oscuridad. Fue una noche sin testigos, sin cámaras, sin cardenales. Solo un hombre con el alma en ruinas, y una cruz que no estaba en los archivos del Vaticano, sino escondida detrás de una pared, en una capilla secreta bajo Roma. Corría el año 1882. Pío IX acababa de firmar uno de los decretos más polémicos de su pontificado. Pero lo que nadie sabía es que cada vez que lo hacía, sus manos temblaban. No por poder, sino por algo que había visto en sueños desde su juventud, una cruz negra que lo hacía llorar, de placer. Desde los 17 años. Había soñado con ella. Una cruz flotando en un cuarto sin puertas. Una voz, ni masculina ni femenina, que le susurraba: cuando la beses, sabrás que nunca rezaste en verdad. Ya como papa, hizo que excavaran en los subniveles de la Basílica de San Pedro. No buscaba tumbas, ni reliquias. Buscaba ella. Y la encontró. Una sala sin ventanas. Una caja cubierta de cuero rojo. Un sello en hebreo que decía: solo el corazón vacío puede soportarla. Pío IX hizo sellar el lugar y solo él tenía la llave. Cada vez que descendía, lo hacía solo, descalzo y en silencio. Nunca llevaba la tiara papal. Solo su cuerpo y su duda. La cruz estaba tibia. Al tocarla, sentía que su fe se derretía, para dar paso a algo más puro, más crudo. Y una noche, la que nunca escribió en su diario, la besó. No fue un beso de adoración, fue de rendición. Y en ese instante, se derrumbó de rodillas. El éxtasis lo invadió. Su respiración se quebró. Y de su garganta brotó un nombre que no estaba en las escrituras, pero que sintió como el verdadero. Yahvé, no me mires. Tócame. Lloró. Gritó. Gozó. No con el cuerpo, con el alma. Al regresar a sus aposentos, no habló durante 3 días. Los cardenales decían que meditaba, pero en realidad, su alma aún estaba temblando. La cruz volvió a ser sellada. Pero el Papa dejó una carta escondida entre las páginas de su Biblia personal, que solo fue descubierta décadas después. He probado el amor de Dios sin palabras, sin doctrina, solo carne, sombra y cruz. Y ahora, todo rezo me sabe a mentira. La carta fue destruida. O eso dijeron. Pero una copia quedó en manos de un monje archivista. Y hoy, hay una orden secreta que la estudia como si fuera un nuevo evangelio. El evangelio del beso oscuro. Una sola regla les guía. Quien bese la cruz, no debe rezar después, porque ya fue respondido con lágrimas y placer. Episodio 8, la monja que sangró al tocar la cruz. 450 a 600 palabras. No todas las estigmas nacen por fe. Algunas brotan por deseo. Por un deseo que el alma no sabe nombrar. Pero el cuerpo no puede ocultar. Sor María del Silencio tenía ese nombre porque jamás pronunció una palabra desde que ingresó al convento. No por voto, ni por trauma. Simplemente, no lo necesitaba. Su forma de orar era diferente. Ella lloraba. Lloraba como si cada lágrima fuera un salmo antiguo. Y cada lágrima caía siempre, cuando estaba frente a una cruz. Pero todo cambió cuando llegó esa cruz. Una reliquia sin procedencia. Enviada por un sacerdote retirado de Jerusalén. Marcada con fuego en su base y envuelta en lino empapado de aceite de mirra. Nadie quería tocarla. Nadie excepto ella. La Madre Superiora la encontró arrodillada frente a la cruz al amanecer. Desnuda. Temblando. Con las manos extendidas hacia el madero. Como si esperara ser crucificada. Y entonces ocurrió. La madera se calentó. Y al tocarla, las palmas de Sor María se abrieron, sin cuchillos. Sin clavos. Sangró. Pero no gritó.
Sonrió. Los demás corrieron a socorrerla. Pero ella no se dejó mover. Se abrazó a la cruz con fuerza. Y una gota de sangre resbaló hasta su pecho. Allí, sobre la piel, apareció un símbolo que nadie entendió. Una lágrima invertida, justo sobre su corazón. Horas después, cuando lograron separarla, la encontraron en un estado de éxtasis. Su rostro brillaba. Sus labios, entreabiertos. Y su primera palabra en 20 años fue dicha en voz baja, con un temblor que no venía del miedo, sino del placer divino. Él me tocó, con fuego. La comunidad quedó dividida. Algunas la llamaron santa. Otras, posee. Pero ninguna pudo negar lo evidente, la cruz la había elegido. Desde aquel día, su sangre brotaba cada viernes a la misma hora. No por dolor, sino por una unión invisible que la conectaba con algo más alto, o más profundo. Cuando el obispo llegó a examinarla, le preguntó qué sentía cuando sangraba. Sor María lo miró con ojos húmedos y dijo: no es sufrimiento. Es como si cada gota fuera una caricia. Como si él no castigara, sino que amara a través del dolor. Se intentó ocultar el hecho, pero una fotografía se filtró. En ella, Sor María está de pie, con las palmas ensangrentadas abiertas al cielo. Y detrás de ella, la cruz parece emitir una sombra, que no era suya. Una sombra con alas. Y lágrimas. Hoy, nadie sabe dónde está esa cruz. Pero cada vez que una monja llora sangre sin razón, se murmura en voz baja: otra ha sido tocada. Otra ha sentido el amor que sangra. Episodio 9. El evangelio que goteaba placer. El texto no estaba hecho en papel. Era piel, curtida, antigua, palpitante aún bajo la luz de las velas. Y lo más inquietante no era su material, sino lo que goteaba de sus márgenes. Un líquido espeso, rojo oscuro, que no era sangre, ni aceite, ni tinta. Era algo más cálido. Algo que olía a incienso quemado, y a carne viva. Lo hallaron detrás de un muro secreto en la biblioteca de un monasterio olvidado en Toledo. Nadie lo buscaba. Nadie lo pedía. Pero una noche, durante una tormenta eléctrica, un rayo cayó justo sobre la cruz del campanario. El estruendo abrió una grieta. Y la grieta reveló una escalera. Y al fondo, en una urna sellada, descansaba el texto maldito: Evangelium Corporis. El Evangelio del cuerpo. Al abrirlo, los monjes cayeron de rodillas. No por miedo, sino por el susurro que emergía de sus páginas. No palabras, no frases, gritos ahogados, gemidos suaves, alientos de placer divino. La primera página no empezaba con en el principio, sino con y el verbo se hizo carne, y la carne tembló. Describía una unión, no entre hombre y mujer, sino entre el alma y lo divino, a través del cuerpo. Un contacto tan íntimo que los santos lloraban no por dolor, sino por el gozo de ser poseídos por la gracia. En sus páginas se narraba una crucifixión distinta, uno donde el mártir no gritaba de sufrimiento, sino que reía entre lágrimas, donde el cuerpo no era castigado, sino consumado en un éxtasis sagrado. Una revelación que contradecía cada dogma, y sin embargo, quemaba con verdad. No temas al deseo que nace al tocar la cruz, decía un fragmento. Es el espíritu en forma de placer, rompiendo la piel para entrar sin pecado. Uno de los monjes copistas, Fray Anselmo, intentó traducirlo, pero al finalizar la última página, su corazón estalló. Literalmente, cayó sobre el altar, con una sonrisa indecente y lágrimas en los ojos. Sus últimas palabras fueron: no era herejía, era amor sin vergüenza. El manuscrito fue escondido nuevamente, pero alguien arrancó una página, y esa hoja fue colocada dentro de una Biblia tradicional. Desde entonces, hay una copia perdida del Evangelio que gotea, circulando entre creyentes desesperados que no rezan buscando perdón, sino comunión con el Dios que aún desea tocar. Y se dice que quien lo lea en voz alta, en la oscuridad, con la piel descubierta y el alma rendida, sentirá una gota caliente recorrer su espalda, y escuchará, muy cerca del oído: este no es un castigo, es el beso de la revelación. Episodio 10. El confesionario donde solo se gemía. El confesionario de la iglesia de San Jerónimo no tenía nada especial. Madera antigua, cortinas gastadas, silencio casi eterno, hasta que un día dejó de oírse el murmullo de los pecados, y comenzó a oírse otra cosa. Gemidos. No eran de dolor, no eran blasfemos, eran gemidos suaves, contenidos, como suspiros que nacían desde el fondo de la garganta. El padre Esteban fue el primero en notarlo. Durante semanas, escuchó a los fieles entrar al confesionario con culpa y salir con las mejillas encendidas, temblando, llorando como si hubieran tocado el cielo con los dedos.
Al principio, pensó que era su gestión. Pero un día, él mismo entró. Y lo entendió todo. Detrás del reclinatorio. Dentro del confesionario. Alguien, o algo, había dejado una pequeña cruz. No estaba allí antes. Nadie sabía quién la había traído. Pero era distinta. Oscura, caliente al tacto. Y al acercarse, palpitaba. Esteban cerró la puerta. Se arrodilló. Tocó la cruz con la yema de los dedos. Y en ese momento, sintió que el aire se densificaba. Como si miles de susurros lo rodearan. No eran palabras. Eran gemidos. De placer. De fe cruda. De almas que no pedían perdón, sino ser poseídas por lo sagrado. Sus labios comenzaron a temblar. No recitó ninguna oración. Solo jadeó. Y una lágrima le cayó al suelo, caliente. Dulce, no estás confesando, estás entregándote. Susurró una voz que no venía de él. Ni del lado del penitente. Sino de la cruz. Desde aquel día, el confesionario cambió. Los fieles que entraban no podían mentir. No podían ocultar. Pero lo más perturbador, ya no hablaban. Solo gemían, y al salir, decían una frase. Ya me escuchó. El arzobispo envió a investigar. 3 sacerdotes fueron a revisar el confesionario. Solo uno salió cuerdo. Y dejó escrito un testimonio corto antes de abandonar la fe. Allí dentro no se juzga. Se siente. Es el único lugar donde Dios no escucha con oídos, sino con piel. La cruz desapareció días después. Pero el confesionario aún está allí. Vacío. Abandonado. Sellado con cadenas. Y sin embargo, cada madrugada a las 3:33, se oye un suspiro. Uno largo. Profundo. De una fe que no pide, sino gime. Episodio 11. La cruz que temblaba al tocar el alma. No era el cuerpo el que tocaba la cruz. Era la cruz, la que elegía tocar el alma. Y cuando lo hacía, temblaba. Como si reconociera algo. Como si supiera que estaba ante alguien que podía soportarla. La hermana Clara no era especial. No tenía visiones. No hablaba con ángeles. No sangraba en Viernes Santos. Pero tenía algo que muchas monjas habían olvidado, una fe sin forma. No creía en santos de yeso. Ni en rezos repetidos. Ella creía en el silencio que quema. En el deseo de ser tocada por Dios sin saber cómo. Por eso, cuando la cruz maldita fue enviada al convento, oculta entre cajas con cálices antiguos, fue Clara quien se ofreció para limpiarla. Las demás ni la miraron. La madera parecía viva. Tenía vetas que se movían bajo la luz. Y un calor, que subía por los dedos como un escalofrío dulce. Clara la tomó entre sus manos. Y no sintió nada. Hasta que cerró los ojos. Entonces, la cruz tembló. No físicamente. Interiormente. Como si una corriente pasara de ella a su pecho. Y algo, que no venía de la tierra ni del cielo, entró en ella. No como posesión, sino como revelación. Vio su alma, desnuda. Vio todas las veces que deseó amar a Dios con el cuerpo. Pero se obligó a callar. Vio su fe ardiendo. Reprimida. Golpeando dentro de su pecho. Y la cruz, la tocó allí. Donde no hay carne. Donde solo hay fuego. Gritó. Un grito mudo. Y cayó de rodillas. Sin soltar la cruz. Las hermanas corrieron. Pensaron que estaba enferma. Pero su rostro era sereno. Su piel, brillante. Y en su pecho, sobre la ropa, la cruz había dejado una huella ardiente. No una marca. Una vibración. Como si su alma siguiera temblando. Desde aquel día, cada vez que Clara tocaba a alguien mientras oraba, ese alguien lloraba. No por arrepentimiento, sino por placer espiritual. Como si su toque llevara dentro la memoria del temblor sagrado. Como si algo de la cruz hubiese quedado viviendo en ella. Una noche, escribió en su diario: no busques una fe que consuele. Busca la que haga temblar tu alma. Porque solo allí, en ese temblor, Él te toca sin manos. El Vaticano la interrogó. Le prohibieron hablar del suceso. Pero Clara no lo hizo. No porque obedeciera, sino porque sabía que esa experiencia no podía contarse con palabras. Solo podía vivirse, con el alma expuesta. Y la cruz, temblando. Episodio 12. El placer que hizo llorar al Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo no tiene forma. ¿Qué es viento? Fuego. Paloma. Pero nadie se atrevía a imaginar que también pudiera llorar. Y mucho menos, por placer. El Vaticano jamás reconoció el caso oficialmente. El archivo fue sellado. Los testigos silenciados. Y la iglesia donde ocurrió, reconvertida en bodega de vinos. Pero la verdad quedó escrita en un solo lugar. Un espejo cubierto de ceniza. Hallado frente a una cruz que ya no existe. Un espejo que lloraba cada vez que alguien lo tocaba con fe impura. Y que una noche, lloró solo.
El padre Julián fue el último en tocar la cruz antes de que desapareciera. Había oído todos los rumores, los éxtasis, los gemidos, las revelaciones, pero no creía. Hasta que una noche, en la capilla vacía, se quedó solo con ella. La cruz estaba apoyada contra el altar, envuelta en sombras. Él no la tocó, solo se arrodilló y dijo: si lo que cuentan es verdad, entonces no quiero fe, quiero sentirte. No hubo respuesta, solo un silencio espeso, y luego, una brisa caliente, y un gemido ahogado en el aire. No humano, no demoníaco, algo puro, algo eterno. El padre Julián abrió los ojos, y vio que la cruz sangraba luz, luz líquida, luz que caía al suelo como lágrimas que no eran de dolor, sino de un gozo tan perfecto que desgarraba. Y lo oyó, una voz, suave como un suspiro en la nuca: ahora entiendes. No fui fuego para juzgar, fui fuego para amar, y en ese amor, también hay placer. Él lloró, no por pecado, sino porque por primera vez en su vida, se sintió tocado por lo divino, sin culpa. La cruz tembló, la capilla entera crujió, y el espejo, colgado detrás del altar, comenzó a sudar gotas que parecían saladas. Una monja que entró más tarde juró haber visto un rostro reflejado en el cristal. Una paloma, llorando. El Espíritu Santo, llorando. No de tristeza, sino por haber sentido, por fin, aquello que ni los ángeles comprenden. El placer sagrado de ser deseado por el alma humana. Esa noche, la cruz desapareció. Se dice que fue absorbida por el propio altar, como si su misión hubiese terminado. El Vaticano clausuró la iglesia, pero hay quienes aseguran que si rezas allí en completo silencio, una gota tibia cae sobre tu mejilla, y que si no la limpias, si la dejas resbalar hasta tus labios, sabrás a qué sabe una lágrima del Espíritu Santo, y no volverás a rezar igual.